establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver, establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Hola, mi nombre es Julián de Jesús. Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones para todos. Hola, mi nombre es Junet. En este día creo que es un privilegio poder escuchar las grandes cosas que Dios hace y estaremos compartiendo un testimonio precioso. Testimonio significa Dios lo hará otra vez, y creemos que así como Dios hizo un milagro poderoso en la vida de mi esposo, la vida de nuestro amado Juleimi, así como Dios lo sanó, así como Dios hizo cosas grandes con él, así lo puede hacer contigo, con tus hijos, con tus sobrinos, con todos tus parientes. Así que Dios le bendiga sobreabundantemente y les amamos en el Señor. Bendición. Aleluya. Bendiga, amado hermano, bendiciones para todos. Gracias por mirar este video, gracias porque te ha llamado la atención y porque pudiste ver lo que dice el anuncio. Pues es un testimonio vivo de las cosas que sucedieron en mi vida, y que cuando nosotros no teníamos esperanza, cuando ya no había solución, Dios vino a dar solución a nuestra vida. Bueno, pues soy el pastor Juleimi Acosta. Le damos gracias al Señor por su vida, y al final de este video haré una oración y declararé en el nombre de Jesucristo que así como Dios lo hizo conmigo, así lo podrá hacer contigo, con tus hijos, con tu familia, con cualquiera que pueda tener una situación, una enfermedad. Gracias al Señor porque Dios lo hizo conmigo. Y la palabra testimonio significa Dios lo hará otra vez. Por eso conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, por cuanto Él es nuestro Dios, nuestro hacedor de maravillas. Conviene que yo declare estas señales. Así que, sin más, Tus maravillas proclamarán, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. sí, soy el pastor Juleimi, y entonces comenzaré a hablar acerca de lo que sucedió conmigo cuando era apenas un niño de 7 años. Bueno, todavía sigo siendo un niño, pero ya tengo más edad. Aleluya. Bueno, pues tenía 7 años de edad, un niño, cuando vino de repente algo que sorprendió la vida de mis padres, la vida de mi familia. Siendo un niño sano, siendo un niño sin ningún tipo de problema, desde mi nacimiento nunca fue una enfermedad, nunca vino nada. Y a la edad de 7 años, estamos hablando de 1987, mi cuerpo empezó a sentir como un estado febril a partir de las 3:30, 4 de la tarde. Comencé a tener fiebres, y la fiebre no alta, sino una fiebre de 37, 37,5. Y cuando comenzó ese ciclo era diariamente, hasta que luego empezaron a dolerme las articulaciones. Cuando venía la fiebre ya no era solamente fiebre, sino que empezaron a dolerme las articulaciones. Yo decía, bueno, mis huesos me duelen. Papá y mi mamá pues comenzaron a buscar, llevarme al policlínico, a llevarme. Los médicos pensaron que era un estado viral, pues te pueden doler las articulaciones, pueden tener
dolores, pero persistía y continuaba y no se quitaba esta fiebre, no se quitaba estos dolores de las articulaciones, sino que día a día empezaron a agravarse, empezaron a no solo a agravarse, sino a ponerse recias mis articulaciones, a ponerse algo rígidas, y los dolores aumentaban en mis articulaciones, en mis manos, en mis pies. Ya prácticamente perdí el caminar. Cuando mis padres decidieron salir y correr a La Habana, al hospital más avanzado, con más tecnología. Aparte teníamos una tía que trabajaba de auxiliar de limpieza en ese hospital, el hospital Abayí en La Habana. Y entonces pues mi papá y mi mamá me llevaron allí, y allí comenzaron a tener un estudio sistemático con respecto a mi enfermedad. Quedé ingresado completamente en el hospital. O sea, esa enfermedad empezó a avanzar y empezó a tener más fuerzas. Ya no podía caminar, ya no podía mover mis manos, ya no podía mover mis articulaciones. Cuando trataba de levantar mis manos ya era mucho el dolor y no lo podía hacer. Perdí reflejos, como decir, prácticamente quedé paralítico, en forma así de decir, pues no podía hacer los movimientos que como niño yo hacía normalmente. Bueno, pues ahí comenzaron los estudios, comenzó una serie de investigaciones, me hicieron análisis de sangre de todo tipo. Mis venas ya no las cogían, porque incluso había venas ya que hacían como un callo, como que ya no entraba la aguja por causa de la dureza, de tantos análisis que a mí me hicieron en ese hospital. Los rayos X eran de continuo, me hacían rayos X en todas las partes de mi cuerpo, buscando, quizás, estamos hablando de 1987, no había una tecnología un poco mayor, pero sí muchos rayos X, muchos análisis, sí recuerdo de eso, y los dolores no se quitaban, no se iban, sino que cada día iban en aumento. Mis padres trataron de buscar muchas formas de entender de que algo había comenzado de repente. Pensaron que algún mal, que alguna situación me había causado eso, algún mal de ojo, usted sabe, y comenzaron a acudir a ritos, empezaron a acudir a curanderos, empezaron a acudir a hierberos, de buscar la manera en que la solución pudiera venir a la vida de su hijo. Recuerdo, por ejemplo, que me bañaban de hierbas, me bañaban, me hacían como rezo, me hacían ritos, me hacían muchas cosas. Hicieron con la santería, pues me ponían con San Lázaro, pues alguna situación había hecho que San Lázaro se hubiera puesto bravo y que eso sucediera. Me hacían baños me echaban cascarilla, todo lo habido y por haber. En una ocasión me llevaron a un hierbero, una persona que aparentemente que cura con las hierbas, con cocimientos, con beberajes, y este hombre, después de hacer un rito, un coco con cosas que entendió que yo lo que tenía era un empacho, y que producto de ese empacho era que me venía esa enfermedad. Por tanto, después de consultar a sus dioses, entendió de que yo llevaba un cocimiento de comején. Esos son los nidos que hacen las termitas en los árboles. Pues que había que cortar esos pedazos carmelitas, hervirlos y dármelos a tomar con todo y termitas. Mis padres hacían lo que fuera para poder darme la solución. Entonces, pues al yo salir de semana, había veces que me daban pase para ir a la casa a Pinal del Río. Nosotros somos de Pinal del Río, Los Palacios, Paso Quemado. Y recuerdo que en esa ocasión ahí me dieron ese cocimiento. El cocimiento más amargo, más malo que se podía tomar. Y a los 2 días
Cuando llegamos al hospital, el médico que me atendía, el principal que me atendía, empezó a notar que mi garganta, en mi esófago, empecé a padecer de dolor de garganta 2 días después, y las llagas en mi boca se hicieron tan grandes por todo el esófago, se me pudrió todo el esófago producto a ese tipo de cocimiento, a ese tipo, como que si el cuerpo hubiera hecho una reacción a ese cocimiento, estomatitis muy grandes. Y el médico le dijo a mi papá, pues mi papá era un hombre, un guajiro, le llamamos guajiro a las personas que trabajan en el campo, y mi papá pues era un hombre de mucha vergüenza y empezó a llorar cuando el médico lo llamó y dice: vas a matar a tu hijo, ahora nosotros tenemos que enfocarnos en la infección que pueda tener ese niño en la garganta por causa de algo que tú hiciste. No creas más en esas cosas, no hay nada que pueda salvar a tu hijo sino la ciencia. Solamente la ciencia es quien puede darnos una oportunidad, darnos un tiempo, estamos en investigación. Pero ahora nos tenemos que ocupar de quitar la infección en la boca para poder seguir haciendo los análisis correspondientes para la investigación. Entonces tú has interrumpido prácticamente ese ciclo que nosotros teníamos y vas a perjudicar más a tu hijo. Mi papá comenzó a llorar muy fuerte. Luego mi padre hizo un juramento, le dijo al médico, dice yo, y que nunca más yo llevaré a mi hijo a ningún lugar que no sea la ciencia. Nunca más lo voy a llevar a ningún lado hasta que ustedes den un resultado. Bueno, pues esto fue algo que produjo la situación en la cual estábamos, ese acto de vergüenza y de forma con la cual había sucedido. Yo recuerdo que las limpiezas en mi boca eran muy fuertes, me llevaba la enfermera con unas gasas que tocaban todo mi garganta y me las limpiaban con cosas, con medicina, con miel, con muchas cosas me hacían. Pero ciertamente mi padre nunca más me llevó a ningún curandero, a ningún brujo, a ningún lugar de esto. Hasta que llegó el momento en que alguien se le acercó a mi papá y le dijo: Yuyo, ¿por qué no llevas el niño a donde hay un milagroso? Entonces, bueno, ahí saltó mi papá: no. Yo hice una promesa, un juramento, que no llevaba a mi hijo a ningún lugar espiritista, a ningún lugar porque lo que hizo fue perjudicar a mi hijo, perjudicar la investigación, y yo prometí que nunca más lo iba a llevar. Le dijo: pero Yuyo, realmente tú no vas a darle nada a tu hijo, allí no le dan nada va a tomar, no le van a untar nada, es un lugar donde hay un milagroso, así le decían, donde se han visto sanidades. Eso era en Entronque de Herradura, en la iglesia metodista de Entronque de Herradura. Un rezo, hacen una oración, y mi papá tanto dio que pues miró a mi mamá, le dijo: ¿qué hacemos? Dice: bueno, pues vamos a probar. No se le da nada se le unta, nada exterior, nada que pueda tocar ni el interior ni el exterior. Ahí se pusieron de acuerdo y llegaron un domingo al servicio a las 8 de la noche, y nosotros llegamos como a las 4 o 5 de la tarde, porque no sabía la hora del servicio, no había promoción, no había publicidad. Y entonces pues mi papá empezó a dar vueltas y estuvimos en el parque, hasta que a cierta hora nos paramos frente a la iglesia y se acercaba el pastor se llama Ernesto Betancourt, que tiene una iglesia por acá en Miami, y el pastor era muy joven, tenía unos 19, 20 años, y cuando mi papá fue a entrar le dice: oye, un momentito, tú eres el capellán. Porque había una tradición de la iglesia católica. Dice: no, yo soy el pastor. Y le dice: a ti mismo ando buscando. Yo ando buscando el milagroso. Dice: no, el milagroso es Cristo. Dice: bueno, cualquiera, a mí me sirve cualquiera. Y entonces él le dijo: pues el servicio comienza a las 8 de la noche. Bueno, pues ya a esa hora de las 8 de la noche, los dolores en mi cuerpo y en mis articulaciones eran muchas. Bueno, mi papá insistió, decidieron estar, fue un tiempo muy largo, muy engorroso. A las 8 de la noche habían unos
15 personas, 20 personas, nomás. Y empezaron a adorar, usted sabe, a cantar canciones, a adorar al Señor. Y nosotros no sabíamos nada, no se miraba mi padre, se miraba uno al otro, mi hermano ya intranquilo, yo intranquilo, ya no aguantaba más los dolores. Que llegó el momento en que ya era muy difícil la situación, 9 de la noche, había que viajar. Mi papá tenía un Fiat polaco, había que viajar al pueblo de nosotros, que estaba bastante lejos. Estamos hablando de casi, no sé, unos 25 kilómetros de noche. La situación mía con los huesos, a mí me dolía estar en cualquier posición. Y entonces sobre las 9 de la noche mi papá decidió, el pastor estaba predicando, mi papá decidió pues irse. Ya pues ahí mi papá y mi mamá decidieron irse, me levantaron, me cargaron. Y cuando iba a salir, el pastor le dijo, oiga señor, ¿usted ha venido por algo en esta noche? Y dice, sí. Dice, pero ¿qué necesidad tiene? Dice, es que mi hijo no camina, le duelen mucho los huesos, le duelen mucho las articulaciones y ya tiene una enfermedad que no se da con ella. Y si usted cree que Dios lo puede sanar, dice, yo creo cualquier cosa. Yo he recurrido a muchos lugares, a muchos. Dice, ¿usted me permite orar por su hijo? Le dijo, sí, claro, a eso vine. Y entonces el pastor, mi papá me agarró en sus brazos, me bajó y me puso frente al pastor. El pastor oró por mí, puso sus manos en mi frente y empezó a orar. Y cuando terminó la oración me dijo, hijo, camina. Y cuando me dijo camina, algo de una manera que fue un impulso que me hizo, digo, pues lo voy a hacer. Y empecé a caminar. Aleluya. Empecé a caminar. Cuando mis padres vieron que yo empezaba a caminar, ahí cayeron, llorando. Y me dijo, no más, camina, corre. Y empecé a correr, hermanos. Empecé a correr por toda la iglesia, iba para adelante, iba para atrás. Y los dolores míos, no me duele papi, no me duele mami. He sido sanado, no sé, no me duelen mis huesos. Hizo maravillas, hermano. Dios me sanó instantáneamente. No me dolían mis articulaciones. Ahí mismo pues terminó el servicio. Todas las personas atónitos se reunieron, todo el mundo, los vecinos, porque ya en el altoparlante, el pastor dice, hay una sanidad, Dios ha sanado. Y empezó aquello a moverse, los vecinos empezaron a venir. Y empezaron a ver que yo caminaba para acá, caminaba para allá. Y se lo trajeron cargado, no podía caminar. Y entonces pues mi papá, mi mamá llorando. Y tremendo, hermano, el milagro que Dios había acabado de hacer. Y fue una noche gloriosa, fue una noche la cual marcó un antes y un después en nuestras vidas. Nunca más nuestras vidas fueron iguales, pues ahora no solamente Dios me había sanado, sino que a partir de ahí mis padres comenzaron a proclamar y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, aceptaron al Señor y nuestra familia comenzó a caminar en los caminos de Dios. Al llegar al hospital ese lunes, ya era domingo en la noche, el lunes, a quien un poco le da un infarto es al médico que me vio caminar. Cuando yo entré, dice, médico, mire esto, y yo entré corriendo por toda la sala y moviéndome, y decía, ¿qué hiciste, Yuyo? ¿Qué le hiciste al niño? Y entonces le dijo, no, yo no le hice nada, esta vez yo te juro, yo no le hice nada. Yo solamente lo llevé a una iglesia y Dios, ahí oraron, le pusieron las manos arriba y Dios lo sanó, médico. Dice, padre, pero Yuyo, no es posible, eso no existe, eso no es verdad. Dice, yo no sé si existe o no. Mira, mi hijo empezó a caminar anoche. Aleluya. Entonces, el médico dice, pero tú no le diste nada, tú no le dijiste algo, ¿qué le diste a tomar? Y dice, nada, médico, yo se lo prometí, yo se lo juré por mi madre. Mi niño solamente le pusieron las manos en la cabeza, el pastor oró por él y ha quedado completamente sano. Aleluya, bendito sea Dios. Dios hizo un milagro
El médico dice, yo no creo en eso. Yo no sé si usted lo cree, médico. Yo le estoy diciendo lo que usted está mirando. Dios sanó a mi hijo. Aleluya. Dice, bueno, pues fíjense lo que le voy a decir. Dios habrá podido sanar, pero ustedes tienen que continuar en este lugar. Y la investigación tiene que continuar. Las enfermedades no se quitan así como así. Y entonces, pues, al ver que pasaban 2, 3, 4 días y yo caminaba y andaba bien, las fiebres se me quitaron, el médico dice, bueno, pues, ya no hay nada, pero necesitamos hacerle una punción de investigación y nosotros tenemos que hacerle esa prueba. Y entonces le digo, pues, escoge el pecho, la espalda o la cadera. Y mi mamá y mi papá, pues, escogieron y dicen, no, pues, vamos a hacérsela en la cadera. Y no queremos ni que el pecho ni la espalda, pues es más riesgoso. Y entonces pues ahí me acostaron. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá lo sacaron para afuera. Ninguno de mis análisis habían sacado a mi mamá nunca. Y cuando yo miro a mi papá empezó a llorar. Y yo le dije, pero ¿por qué ustedes se van? ¿Por qué me amarran? Si yo estoy adaptado a hacer análisis, a mí no me duelen los análisis. ¿Por qué se van? Yo no lloro. Y entonces ahí me acostaron de lado y cuando el médico, una enfermera empezó a hablar conmigo como para distraerme, hermanos, y yo miré y había una aguja no menos de este tamaño, y le dije, ¿qué me van a hacer? Y dice, no, ahí empezaron ellos, hasta que yo pude sentir eso que entró en mi hueso. Fue un análisis bien fuerte, ahí sí empecé a gritar, fue tremendo, hermano, fue tremendo. Pero cuando trajeron a los días, unos 10 días después, trajeron el resultado de esa punción, de ese análisis tan fuerte a los huesos, y ahí pudieron determinar de que yo había tenido 2 enfermedades, me habían dado a la misma vez, por tanto ellos estaban tan confundidos por causa de los síntomas y no podían determinar. Era la fiebre reumática y la artritis reumatoide. En una ocasión mi mamá sintió que mi corazón latía más fuerte que lo normal. Ella iba a mi cama, escuchaba mi corazón y luego iba al de mi hermano y escuchaba el de él y sentía que el mío latía más fuerte. Mi hermano tiene 5 años de diferencia conmigo. Ahí pues acudió al médico nuevamente, le dijo, yo siento que mi hijo tiene latidos del corazón muy fuertes, muy rápidos, y el otro no tiene ese detalle. Y cuando empezaron a investigar mi corazón, la fiebre reumática me había hecho un soplo de 3 grados, me había estrechado al mínimo la válvula mitral. Ahí comenzaron otras investigaciones, más tiempo en el hospital, porque ahora empezaron a trabajar en base a la investigación cardiovascular que me pudo haber producido una cardiopatía o una cardiopatía reumática. Quiero hablar primeramente de la fiebre reumática. Esto lo saqué de la Wikipedia, así que todos pueden tener los datos. Dice, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con las bacterias Streptococcus del grupo A, como decir, gérmenes que pueden producir esta enfermedad. Puede causar la enfermedad grave en el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro. Causas. La fiebre reumática todavía es común en países con altos niveles de pobreza. La fiebre reumática se presenta después de infecciones en ese tipo de género, llamado Streptococcus. Síntomas. La fiebre reumática afecta principalmente a los niños entre 5 y 15 años. La fiebre reumática puede dañar los tejidos del organismo causando hinchazón, pero el mayor peligro de la enfermedad es el daño que puede ocasionar en el corazón. Más de la mitad de las veces la fiebre reumática produce una cicatrización de las válvulas del corazón. Esta cicatrización puede estrechar la válvula y hacer que sea más difícil que ésta se abra bien o se cierre por completo.
A su vez, el corazón tiene que esforzarse por más bombear sangre que el resto del organismo. Este daño valvular puede dar lugar a una enfermedad denominada cardiopatía reumática, la cual con el tiempo puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. En esas investigaciones pudieron determinar exactamente que yo tenía una cardiopatía reumática y que el proceso de la vida iba a determinar acerca de mi corazón y lo que iba a suceder. Pues decía el médico que con el desarrollo se podía cerrar el soplo y se podía, la válvula se podía mejorar. Ok, vamos entonces a los síntomas. Los síntomas pues son de fiebre, hemorragias nasales, dolor en el abdomen, tiene síntomas como problemas en el corazón, bueno ya lo vimos, causa dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor, principalmente producen en las rodillas, los codos, los tobillos, las muñecas, cambian o pasan de una articulación a otra, eso lo pude experimentar. En ocasiones, bueno, pues afecta la piel, no tuve ese síntoma. Pérdida del control de las emociones, lo que le llaman la Corea de Sydenham, esa sí la tuve, pues ahí le enseño una foto. Cuando me tiraron esa foto pensaron que yo iba a morir, porque me van a ver que hago un gesto con uno de los hombros, ahí me toman en un movimiento rápido e involuntario, pues hace una pérdida del control de las emociones, movimientos bruscos y rápidos que afectan principalmente la cara, los pies y las manos. Eso sí lo pude, hacía movimientos que no estaban, no voluntarios, no estaban en mi mente. Daños a las válvulas cardíacas, pues son las posibles complicaciones. El daño puede causar pérdida de la válvula mitral o estrechamiento que hace más lento el fluido de la sangre a través de la válvula. Eso, bueno, pues ese sí lo tuve, ese daño. Daño en el músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, infección en el revestimiento interno del corazón, eso no. Pero el ritmo cardíaco que es rápido e inestable, eso sí lo tuve. Y la Corea de Sydenham, pues esa también la tuve. Pues bueno, eso en sentido, como decir, general, son los síntomas y los conceptos sobre la fiebre reumática, que fue lo que me destruyó y me afectó parte de la enfermedad que me atacó, y entonces destruyó mi corazón, me hizo un soplo, ya le dije, estrechó la válvula mitral. Y en una ocasión cuando llegamos a donde el médico, mi mamá estaba muy preocupada y le dijo, doctor, es que no me conformo con los diagnósticos que ustedes hacen acá, me gustaría trasladarlo o verlo en un cardiovascular, pues en otro lugar con más tecnología. Y dice, bueno, yo te lo voy a hacer llevar a donde un amigo que tengo, que es, como decir, uno de los cardiólogos más famosos para niños que existe en este país, y es mi amigo personal. Entonces él trabaja en el William Soler, es un hospital especializado en el corazón de los niños. Y entonces pues allí mi papá y mi mamá llegamos pues allí al hospital, todo fue muy rápido, pues fue como una transferencia de un hospital al otro, y entonces me pasaron enseguida como a hacer gestos y incluso llamó a una doctora también cardióloga y le dijo, doctora, yo necesito que venga por favor y ausculte a ese niño a ver si usted siente lo mismo que yo. Y cuando la doctora comenzó a auscultarme, dice, sí doctor, yo siento lo mismo. Enseguida corrieron y me hicieron un ecocardiograma, y entonces pues en el eco ellos pudieron apreciar, y dice, papá, le dijo mi papá y mamá, necesitamos decirle que el niño hay que operarlo urgentemente, pues la válvula está completamente cerrada y el flujo es muy pequeño de sangre, y el niño puede morir en cualquier momento. Así que es necesario hacerle una operación urgente al niño para que pueda vivir, porque el niño va a morir. Pues, imagínense eso, mi mamá siempre fue un poquito más, como decir, pegada a los médicos que mi papá. Le dijo, ¿y ahora en quién creemos, Yuyu? Y mi papá le dijo, ahora seguimos creyendo en el Señor. Y mi papá le dijo, mira, nosotros no podemos en este momento dejar al niño ingresado. No, pero no puede ser, el niño quiere quedar ingresado, no puede quedarse de otra manera.
pues el niño puede morir. Y entonces él dijo, pues yo no puedo dejar al niño porque no trajimos nada o sea, del ingreso, o no trajimos nada. Las cosas están en Pinar del Río, ya acababa de llegar de un pase y entonces no tenemos nada para ese ingreso. Nosotros necesitamos ir a Pinar del Río y entonces regresaríamos en 2 días para traerle el niño para la operación. El médico hizo firmar a mi papá y dice, no, usted no puede salir aquí, esto si sale por su responsabilidad. Mi papá firmó y nos fuimos para Pinar del Río, y cuando llegamos allá, entonces mi papá acudió inmediatamente al pastor, a la iglesia, nuevo por mí, y al otro día, pues, como había dicho, salió para tal, y cuando va a hacer, o sea, el ingreso, el médico, mi papá le había dicho al médico amigo, dile por favor que le haga otro ecocardiograma, y antes de la operación, yo lo único que les pido es que le haga otro ecocardiograma y que pueda determinar si ha habido cambio. Bueno, pues el médico con mucha pena, pues ya habían hecho un ecocardiograma y esas cosas son un poco complicadas para pasar en las salas. Pero bueno, como eran amigos, el médico que tenía, él resolvió y pudo hacer, está bien, accedió, dice vamos a hacerle el eco de nuevo. Y cuando me hacen el eco, hermano querido, la válvula había sido ensanchada. Gloria a Dios, mi corazón estaba completamente sano. Ya no existía esa válvula que estaba para punto de operarse, sino que la válvula empezó a ensancharse. Aleluya, bendito sea Dios. Cuando el médico vio eso, se quedó asombrado. Dice, no puede ser. Miraba a un eco y miraba al otro y decía, no puede ser. Porque ahí se tomaban fotos. La válvula se había ensanchado y mi corazón empezó a ser sanado. Aleluya, bendito sea Dios. Así que, hermano querido, ese ha sido un testimonio y una evidencia viva de las cosas que Dios hace. La segunda enfermedad fue la artritis reumatoidea. Reumatoide, como le llaman algunos, reumatoidea le llaman otros, pero es reumatoide. Es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez, pérdida de la función de las articulaciones. Puede afectar cualquier articulación, pero es común en las muñecas y en los dedos. Por eso yo no podía mover mis dedos. Más mujeres que hombres padecen de artritis reumatoidea. Suele comenzar en la edad media y más común entre los adultos mayores. La artritis reumatoide puede afectar otra parte del cuerpo, además de las articulaciones como los ojos, la boca y los pulmones. Esta es una enfermedad autoinmune, por tanto, usted sabe, lo que significa que la artritis el resultado es un ataque de su sistema inmunitario a sus propios tejidos. Esto es destructivo. No se conoce la causa de la artritis reumatoide. Los genes, el ambiente, las hormonas pueden tener un rol. Los tratamientos incluyen medicamentos, cambios en el estilo de vida y cirugía. Puede disminuir o detener el daño en las articulaciones y reducir el dolor y la inflamación, pero no se debe quitar, no se quita. La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico. Causa hinchazón, dolor, su revestimiento de sus articulaciones. Puede afectar otras partes del cuerpo como el revestimiento del corazón y los pulmones. La artritis reumatoidea y la fiebre reumática destruyen a una persona. Entonces, ¿cómo pudo suceder? Hoy en día yo practico fútbol con mi niño. Bueno, yo siempre practiqué después de que tuve una edad 12, 13, 14 años, empecé a jugar fútbol y es mi deporte favorito. Y entonces no lo hubiera podido hacer nunca con estas enfermedades en mi cuerpo. Pero un día Dios me sanó. Y cuando Dios me sanó, estoy hablando de que lo hizo una vez y para siempre. Nunca más he tenido dolor en las articulaciones. Nunca más se me han inflamado mis manos, mis articulaciones. Nunca he cojeado, nunca he tenido dolor porque Dios me sanó. Los médicos no lo pudieron hacer porque cuando ellos determinaron las enfermedades, los diagnósticos que dieron y las medicinas que dieron no las pude tomar. Pues, por ejemplo, decían que tenía que tomar antibióticos durante casi 12, 15 años por causa de la enfermedad. No los tomé, no llevé ese plan porque Dios me sanó.
no me pudo sanar el hombre. La válvula cerrada de un día a otro se abrió, no lo puede sanar el hombre. Dios me sanó. Jesucristo es real. Entonces, pues yo quiero, antes de terminar este video y no hacerlo más largo, orar por cada uno de ustedes que se pueda tener cualquiera de estos síntomas que son como la artritis, como la fiebre reumática, a su niño, a cualquiera que esté padeciendo de esto. Ahora yo voy a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Donde quiera que tú estés viendo este video, yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder de Dios y su palabra, yo proclamo ahora sanidad sobre esos huesos, sanidad ahora sobre esas tendones, sobre esas coyunturas, sobre esos ligamentos. En el nombre de Jesucristo, yo declaro por el poder de Dios que serás un testimonio y una evidencia de las cosas que Dios hace en el nombre de Jesús. Esas articulaciones ahora se desinflaman, toda fiebre se va en el nombre de Jesús, todo dolor desaparece. Ahora por el poder de la palabra, yo envío la palabra donde tú te encuentras y declaro sanidad. Ese dolor desaparece la hinchazón, desaparece la malformación. Yo declaro un milagro creativo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Proclamo por el poder de la palabra que tú ahora mismo eres sanado como Dios lo hizo conmigo, así lo hace. Proclamo la palabra sobre tu vida y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que nunca más tendrás esa enfermedad, que como el testimonio que acabas de escuchar que sucedió conmigo, yo declaro en el nombre de Jesucristo que así será contigo una vez y para siempre. Te deja ahora, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad huye por el poder de la palabra. Proclamo la sanidad divina sobre ti y serás la evidencia y el testimonio que una vez más Dios es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Esas articulaciones empiezas a moverlas, empieza a mover tu coyuntura, empieza a mirar cómo las cosas empiezan a cambiar a partir de ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y por el poder del testimonio. Dice, ¿cómo lo harán conocer? Dice, por el poder del testimonio, por este testimonio de que Dios lo hará otra vez, así lo hará contigo en el nombre poderoso de Jesús. No hay nada ni nadie, no hay otro nombre en el cual podamos tener salvación, sanidad, vida, solo en el nombre de Jesucristo. Así sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Empieza a moverte, empieza a creer, empieza a tener fe de que Dios lo hace contigo. Dios lo puede hacer contigo. Lo hizo conmigo, lo hace contigo. Así serás sanado, así serás sanado en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias por mirar este video. Gracias por dedicar un tiempo para este testimonio. Y yo creo en el nombre de Jesucristo que no solo contigo, sino con tu familia. Toda maldición generacional que padecen de los huesos, en el nombre de Jesucristo, que padecen de artritis, en el nombre de Jesús, esa maldición se es cortada por el poder de Dios. Hay un antes y un después a partir de que escuches este testimonio, de que escuches esta oración en el nombre de Jesús y darás testimonio. Me podrás escribir en los comentarios de que Dios hizo algo contigo en el nombre de Jesús, que empiezas a sentir un calor, empiezas a sentir algo diferente, empiezas a sentir un sentimiento. Cuando yo de niño tuve digo, lo voy a hacer, pues ahora empiezas a hacer lo que no podías hacer. En el nombre de Jesús eres sano por el poder de Dios. Gracias por mirar. Este ministerio es un ministerio de instauración del reino de Dios. ¿Y cómo se estableció? ¿Cómo Cristo instauró el reino? Pues dice que hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, predicaba el evangelio y echaba fuera demonios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, viene sobre tu vida la instauración del reino de Dios. Dios te bendiga. Gracias por vernos. Amén.